Y estos dos factores que vimos en la cruz los vamos a encontrar al final de la humanidad. Nos encontramos actualmente en un grupo que se llama el Islam. Vamos a analizarlo claramente durante todas estas conferencias, donde es un odio irracional contra los judíos. Desde 1948, que Israel regresó a su tierra, David Ben-Gurión, el primer ministro nombrado de Israel, mandó este recado a las naciones árabes: queremos vivir en paz, queremos estar con ustedes, no hay ningún problema. Y desde el 48 dijo el Islam: no queremos paz. Vino inmediatamente una guerra, el 15 de mayo, 24 horas llegando los judíos, les lanzaron la guerra, el 56 por el canal de Suez, el 65 en la guerra de los 6 días, el 73 en la guerra de Yom Kippur, y al darse cuenta en 1973 las naciones árabes de que no podían con Israel, porque de una forma milagrosa se sobreponían a los ataques y les ganaban, siendo infinitamente menor su grupo militar, sus tanques y sus aviones que sus enemigos, comenzaron a formar grupos terroristas. Y desde hace más de 75 años, todos los ataques terroristas, sin ninguna excepción en el mundo, han sido por el Islam, por musulmanes radicales que odian a la sociedad occidental, odian al cristianismo, odian los preceptos contenidos en este libro, en las Sagradas Escrituras, de ética, de moral, que a través del judaísmo Dios le entregó al mundo. Y Dios le dijo a Moisés en el monte Sinaí: Moisés, te entrego los 10 mandamientos, ustedes son un pueblo, no son mejor que nadie, no tengo yo preferidos, ni hago acepción de personas, los he escogido para que a través de ustedes envíen este mensaje a las naciones, los principios de conducta, de ética, de moral, para que todo el mundo sepa que hay un Dios que va a juzgar al mundo, y ustedes son los enviados, mis atalayas, con esa comisión. Además de eso, ese pueblo que Dios escogió sacó de entre ellos al que sería el Mesías, porque Jesucristo era judío. Entonces, todos estos principios y todas estas raíces nos explican la razón espiritual, porque políticamente hasta ahorita ningún politólogo, ninguna persona ha podido explicar por qué han sido los judíos el objeto del odio mundial desde hace más de 2000 años. ¿Por qué? ¿Por qué grupos como Madonna y los grupos de música rock y de Metallica y artistas de cine, el ataque siempre es contra la Biblia? ¿Por qué agarran la Biblia y la arrancan y le escupen y le echan sangre enfrente? Madonna se revuelca en el suelo ensangrentada diciendo que Jesús, quién sabe, que está teniendo relaciones con él. ¿Por qué no con Mahoma? ¿Por qué no con Mahatma Gandhi? ¿Por qué no con Zoroastro? ¿Por qué no con ningún otro líder que ha existido religioso? Siempre el objetivo es el cristianismo. Siempre. ¿Por qué en Estados Unidos, cuando alguien quiere decir o exclamar alguna frase, por qué siempre dicen Jesus Christ? Véanlo en todas las películas. En Francia, en Inglaterra, siempre es Jesus Christ. Es como también siempre nos preguntamos, ¿por qué cuando insultamos a alguien, no insultamos a la persona, insultamos a su mamá? Las famosas mentadas. ¿Qué culpa tiene la mamá? ¿Qué culpa tiene la mamá para decirle tal, verdad? ¿Por qué? Porque es el objeto de donde tú veniste y donde yo llegué, las mujeres. Hay un odio contra las mujeres. Y lo vemos en todas las maldiciones en el mundo entero, es contra las mamás. Qué cosa tan irracional, ¿verdad? Todo esto tiene que tener una causa y una explicación. Y en la Biblia lo podemos entender.
Durante bastante tiempo el Islam ha argumentado mundialmente, pero de manera engañosa, que los palestinos anhelan una patria, un Estado dentro del Estado de Israel, y que Israel los ha oprimido por muchos años. Y hace una semana el colmo de los colmos llegó hasta arriba, cuando el país de Sudáfrica, que no es coincidencia, el presidente de Sudáfrica es íntimo amigo del líder de Hamas. Son compadres. Entonces, esa nación de Sudáfrica demandan ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, en Europa, a Israel por genocidio. La Corte Internacional de Justicia fue formada después de la Segunda Guerra Mundial y son de 15 a 17 jueces de todas partes del mundo. Pues las leyes del genocidio dicen claramente lo siguiente: para que sea genocidio o para que alguien sea culpable de genocidio, de acuerdo a la estipulación de las leyes internacionales de la guerra, tiene que haber la intención previa de liquidar, exterminar algún grupo racial, algún grupo religioso o por fines políticos. Entonces, se le acusa a Israel al entrar a Gaza de genocidio, cuando la intención de ellos jamás ha sido exterminar al pueblo palestino. Entraron y lo anunciaron al mundo: vamos a vengar y a encontrar a esos animales que le sacaron los ojos a los bebés enfrente de los papás, que quemaron vivos a las mamás enfrente de los papás, que incendiaron, que mataron a más de 200 jóvenes, que se llevaron de rehenes a niños de 8 meses, ancianos de 80 años. Esos animales tenemos que, toda nación tiene el deber de defenderse y de impedir que vuelva a suceder. Esa es la ley y la responsabilidad de cualquier gobierno. Entonces fueron por ellos y anunciaron antes de entrar a Gaza, 2 meses, casi meses, vamos, con periódicos que mandaron por todos y panfletos que los helicópteros derrabaron por todo Gaza: por favor, sálganse y vayan hacia el sur, hacia el norte, hacia Egipto, para que puedan escapar. Ahí Egipto les va a proveer un lugar para el asilo. No queremos matar civiles. Nunca hubo la intención de matar, pero cuando entró el grupo de Hamas a Israel, ellos iban con la intención de no dejar a nadie vivo. No solamente eso, de torturarlos. Niños de 8 meses que llegaron con un desatornillador y enfrente de sus papás, le sacaron con el desatornillador los ojos a los bebés, mientras los papás estaban amarrados, y los obligaron a presenciar cómo torturaban a los bebés enfrente de ellos. Ni en el Holocausto ni los nazis se ha visto cosa semejante. Nunca en la historia se ha visto tanta crueldad, tanto odio. Eso es genocidio. Y todavía de cínicos. Ahora no somos las víctimas, los acusamos, gracias a Dios. Para no ser el cuento largo, todos ustedes lo saben, la Corte Internacional de Justicia dictaminó antier que no fue genocidio, que no podía llenar las características del genocidio. Le dieron algunas advertencias a Israel, que esto anduviera con más cuidado, etcétera, etcétera. Pero en todas las guerras y revoluciones de la historia ha habido víctimas de civiles. Pero lo han usado, vuelvo a repetir, para inspirar ahora ellos compasión y victimizarse ante el mundo entero. Y lo que tú oyes, lo oíste de los periódicos, lo oíste por acá. Hace poco hicieron una entrevista a todas las manifestaciones que hubo en Francia, en Alemania, y ves, no, desde el río hasta el mar, libertad a los palestinos. Y se acercan los reporteros: oye, ¿tú sabes qué pasó en Palestina en Gaza el 2005? No sé. ¿Y tú sabes que no existe el país de Palestina ni tampoco el nombre palestino? No sé. Entonces, ¿contra quién protestas, cabeza de aguacate? No sé. Oiga, ¿y usted por qué vota por ese candidato? Pues porque está a favor de los pobres. ¿Y no has visto todo lo que ha hecho? No sé, pero me dieron una cachucha y un guante y una bolsa de lonche para que votara por él.
Este es el mundo que vivimos, un mundo manipulado. Siempre que ves una manifestación, pregúntales a los que, oye, ¿contra qué estás manifestando? No, chepo. Pues me invitaron a que informara aquí, ¿verdad? Hay un líder, etcétera, etcétera, e igual. Y tú sabes qué hicieron los judíos. O sea, ¿tú tienes odio a los judíos? Pues sí, ¿por qué? Porque son judíos. Jesús, María y el burrito que los acompaña. Vivimos un mundo, abre los ojos, vivimos un mundo irracional. Un mundo de psicópatas, un mundo de locos verdaderamente. Sin embargo, todas estas mentiras, ¿verdad?, han sido aceptadas como verdaderas por millones de personas desinformadas de la verdadera realidad. Yo les suplico, les ruego, les pido que oigan la última serie que acabo de predicar, El caos en el Medio Oriente. Fueron 9 conferencias. La encuentran ustedes en YouTube. Son 9 conferencias que di explicando detalles, fechas, exactamente, porque no quiero más perder el tiempo con eso, lo que pasó en Gaza, lo que pasó el 7 de octubre, qué dicen los diccionarios de los genocidios, del apartheid, qué es esto, por qué se les acusa de esto, etcétera, etcétera. Claramente todo para que pueda el mundo darse cuenta de la verdad. Y ustedes como cristianos, abran los ojos y no te dejes llevar por tu amigo de la secundaria o de la preparatoria o tu amigo médico que no saben nada ni siquiera de lo que están hablando. No, sí es cierto, los judíos y esto y el otro y por aquí y por allá. Cállate la boca. ¿Sabes los antecedentes que hay detrás de todo esto? Antes de poder ni siquiera expresar tu opinión. Abstengámonos de hablar barbaridades cuando ni siquiera tenemos el conocimiento claro de los verdaderos acontecimientos. ¿De dónde viene realmente toda esta mala información que continúa engañando a millones de personas en el mundo de los medios masivos de comunicación? ¿De dónde tuviste esto? Lo que dijo CNN, lo que dijo la charrita del cuadrante, lo que dice esta estación, lo que me dijo mi maestro, lo que me dijo mi amigo de la secundaria y mi preparatoria. Y esto es a lo que yo me enfrenté hace 48 años. Tengo 48 años de predicar el Evangelio. Yo antes de predicar el Evangelio era ateo en mi juventud, pertenecía al Partido Comunista Mexicano, convencido totalmente de la dialéctica materialista hegeliana, de la dialéctica de Marx, etcétera, etcétera. Cuando por primera vez me confrontó un cristiano y me dice, ¿tú sabes realmente quién era el Che Guevara que tienes arriba de tu cuarto? ¿Tú sabes realmente que ninguna revolución armada mediante el comunismo puede funcionar? Porque Lenin dijo que la única forma en que el comunismo avanzara es a través de la eliminación de más de la tercera parte de cualquier población y de matarlos de hambre e impedir que estudiaran. ¿Tú sabes todo eso? No, le dije, pues no. Le dije, entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te proclamas comunista? ¿Que no sabes que las bases del comunismo es número 1, el ateísmo, el humanismo y el darwinianismo? Así que tú tienes que, para ser comunista, tú tienes en primer lugar negar que existe Dios. Número 2, tienes que creer que el hombre es el único capaz de solucionar los problemas que existen actualmente. Y número 3, no puedes creer en la resurrección, ni en la Biblia, ni en Jesucristo, ni que hay vida después de la vida. Que al morir te vas al polvo y como un animal, como un insecto, ahí quedas y no se acabó, y se acabó todo. Yo te pregunto, me dijo una vez un maestro que me confrontó y me comenzó a cuestionar y comencé yo a cuestionarme también. ¿Tú crees que vas a acabar y no hay ningún infierno ni nada? Pues vamos a portarnos mal, dijo. ¿Para qué le soy fiel a mi esposa? ¿Para qué soy decente? ¿Para qué soy honesto? Si el que no tranza no avanza, el que no se vende no puede progresar en esta vida, pues entonces vamos, ¿para qué nos cuidamos y para qué vamos a portarnos como los animales? Y todo eso me hizo reflexionar, hasta que mi hermano Alejandro llegó y me presentó el Evangelio. Comencé a leer el Evangelio de Juan, caí de rodillas llorando y le pedí perdón a Dios de las estupideces que me habían enseñado y que nunca me había yo detenido, honesta y sinceramente, a poder cuestionarlas ni a preguntarme por mi orgullo intelectual, porque me creía muy orgulloso, muy intelectual.
En esa época, si eras comunista, eras intelectual, eras cristiano, eras un tonto, porque así nos tachaban: los cristianos son unos tontos. Veamos nosotros que podemos argumentar y concluir que así como en las generaciones anteriores fueron engañadas, todas las generaciones han sido engañadas con diferentes ideologías. Por ejemplo, el siglo XX pasado fue engañado principalmente con el ateísmo y con el comunismo. Nunca en la historia, señores maestros que nos acompañan y que nos escuchan, historiadores, paleontólogos y antropólogos que nos escuchan, nunca en la historia ha habido un siglo con tantos ateos como el siglo pasado. Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell, Sam Harris, Richard Hawkins, todos invadieron las universidades de Harvard, de Yale, de Oxford, aquí en México, la UNAM, el Politécnico. Todo el siglo pasado era un ateísmo impresionante que entró como un veneno a la sociedad. Y fue precisamente en los 70s del año pasado cuando nosotros nos convertimos y comenzamos yo comencé a investigar, ¿verdad?, realmente las filosofías, y comenzamos a hacer desayunos desafiando la intelectualidad del comunismo, del humanismo, del darwinianismo, en desayunos en el Hotel María Isabel Sheraton. Y de repente los desayunos eran la filosofía del comunismo, se llenaba el desayuno. La verdad, la psicología y el darwinianismo en comparación con la Biblia, se nos llenaban los desayunos. Y comenzamos a retar a los maestros, a los historiadores, a los físicos, matemáticos, a científicos en la Biblia, que estaban absortos. Oye, es que yo nunca supe que esto estaba en la Biblia. ¡Qué barbaridad! Aquí está de veras. Oye, increíble. Comenzamos a propagar una información de la que no estaba el mundo, hablo de México, consciente. ¿Cómo es posible que la Biblia tenga más evidencias científicas, genéticas, biológicas, antropológicas, paleontológicas, de que venimos de una pareja a de que venimos de una amiba? ¿Cómo es posible que haya más evidencias de la existencia de Dios que negar la existencia de Dios? Y causamos, ¿verdad?, en los 70s, 80s una revolución en México. Y seguimos estudiando y seguimos demostrando claramente, porque la ignorancia de las Sagradas Escrituras viene de ¿dónde? Es un libro, tiene muchos errores. Ven para aquí, para acá, cabeza de cacahuate. A ver, ¿ya la leíste? Sí. A ver, ¿qué dice Eclesiastés? ¿Qué dice? ¿Ya leíste los Salmos? Ya leí toda la Biblia. ¿De veras? ¿Qué dice el Apocalipsis? ¿Qué sabes de profecías? ¿De dónde sacas que tiene muchos errores? Me lo dijo mi maestro. Me lo dijo mi papá. Y tú no has podido responsablemente investigar lo que tú escuchas. ¿Has podido corroborar? ¿Te has enfrentado a decir, ¿será cierto lo que me está llegando a mis oídos? Ven a la palabra, dice el Señor, acércate a mí y me buscarás con todo tu corazón y me vas a encontrar. Pero así está el mundo, repito, tus amigos, tus familiares. Es una desinformación impresionante. Y finalmente llegamos al siglo XXI y podemos claramente darnos cuenta que así como las generaciones anteriores fueron engañadas por el nazismo, 1931, comenzó a propagarse dentro de Alemania, en las universidades, en los intelectuales, en el ejército, en la política, una ideología que comenzó a convencer a los alemanes, habiendo perdido la Primera Guerra Mundial, que ellos podían realmente levantarse y a través de la política y de un sistema nuevo, la política, el nacionalismo alemán, podían emprender el resurgimiento del Tercer Reich. E inundó todas las universidades, los centros, los hospitales, etcétera, etcétera,
y cuando acabó la guerra, 1945, descubrieron que ese veneno que entró y esa ideología que entró se llamaba el nazismo, que se propagó popularmente y Hitler salía y gritaba y no se daban cuenta detrás de lo que se encontraba el nazismo, un odio no solamente a los judíos, sino también la ambición de conquistar el mundo e envenenar el mundo con el nazismo. Y así como los nazis y los comunistas en el siglo XX, nuestra generación va a enfrentarse al Islam. ¿Qué estoy diciendo? En la Biblia, cuando Jesucristo regrese en la segunda venida, las naciones, la Biblia lo dice, las naciones a quienes Jesucristo va a juzgar van a ser el 90% naciones islámicas, de descendencia y de ascendencia islámica principalmente. En otras palabras, lo estamos ya comenzando a ver, lo acabamos de mencionar hace algunos minutos, la mayor parte de los ataques terroristas desde hace 50 años han tenido su origen en el Islam radical. Es un choque actualmente de civilizaciones entre el odio y entre el amor. ¿Por qué nunca, escuchen, el presidente Bush, el Papa Juan Pablo II, el presidente Biden, el presidente Obama, los presidentes anteriores, Eisenhower, desde que vieron el problema en el Medio Oriente, todos han dicho dos opciones, dos naciones juntas? Permitan los judíos que ahí en Israel haya un Estado palestino. Y ahí se acabó el problema. La origen del problema es que quieren un Estado los palestinos islámicos o los árabes islámicos y no se les permite. Los tienen arrinconados, los tienen encarcelados en Gaza, que tiene 50 kilómetros de largo, 2 millones de palestinos, y ese es el problema, que los tienen oprimidos. Eso es lo que se ha enseñado, desgraciadamente. La Constitución, por favor, apúntalo y búscalo tú en Google o en Wikipedia. La Constitución del Estado que se formó por Yasser Arafat en los 70s, 80s, para la liberación del Estado palestino, en la Constitución, tiene más de 30 artículos, lo declaran y lo estipulan claramente. Nuestra meta no es ningún Estado dentro de Israel. Nuestra meta es la exterminación del Estado de Israel y matar a todos los judíos. Mientras tú pienses así, ¿cómo te voy a dejar meter a mi casa? Mi vecino me acaba de decir, ¿sabes qué, Armando? Que tengo como meta matarte. ¿Me invitas a tomar café? Por el amor de Dios. Y los demás vecinos, ay, Armando, no deja meter el café, pobrecito, le está pidiendo que quiere ser su amigo. No es cierto, porque su verdadera intención no es el café. Él me dijo que me quiere matar. Entonces yo nunca podré abrir mi casa a una persona con esas pretensiones, por el amor de Dios. Esto es lo que impide que pueda jamás, hasta que Cristo venga, este odio no se va a acabar. Es una guerra entre odio y entre la incivilización y la civilización. Es un choque de civilizaciones. El choque que estamos presenciando actualmente en el mundo no es un choque de religiones o de civilizaciones, es un choque entre dos eras opuestas, el Oriente con el Occidente. Es un choque entre una mentalidad que pertenece a la Edad Media y otra que pertenece al siglo XXI. Allá piensan que las mujeres no sirven más que para acostarse y para hacer la comida. Allá en el Oriente no piensan más que las mujeres tienen que taparse la cara desde arriba hasta abajo. Allá piensan que puede tener 4 o 5 mujeres. Allá piensan que solamente la religión, no el Estado, tiene que gobernar. Es un choque de la Edad Media. Allá en el Oriente piensan, aman la muerte. Nosotros amamos la vida en el Occidente.
O sea, para ellos ponerse bombas y aventarse y matar a 15, 30, 50 personas, lo están esperando 72 vírgenes en el cielo con Alá. Ellos aman la muerte, quieren morir. ¿Cómo puedes enfrentarte a algo a alguien, un enemigo que ama morir, que está esperando que realmente puedan morir por causa sagrada del Corán? Es un choque entre la civilización y el atraso, y lo civilizado y lo primitivo, entre la barbarie y la racionalidad. Vemos lo que hicieron ahí el 7 de octubre, fue una barbarie. Es un choque entre la libertad y la opresión, entre la democracia y el totalitarismo. Por causa de que Israel es la única nación en el Medio Oriente, es la única democrática, dicen los musulmanes, estos no tienen ni nuestras tradiciones, ni nuestra cultura, ni nuestra religión, ni nuestra percepción del mundo, ni nuestra cosmovisión. No pueden vivir en medio de nosotros. Tenemos que echarlos al Mediterráneo. Jamás lo vamos a aceptar en medio de nosotros, porque son diferentes a nosotros. ¿Saben cómo se llama eso? Racismo. Racismo puro. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, está en contra del racismo. Es un choque entre los derechos humanos y la violación de estos derechos, entre quienes tratan a las mujeres como bestias y entre quienes las tratan como seres humanos. Es un choque impresionante al que el mundo ha llegado, entre dos hemisferios que pensamos completamente diferente. Y para entender todo esto, tenemos que entenderlos a ellos. Este fue el error más grande de Estados Unidos, de Norteamérica, principalmente el 11 de septiembre del año 2001, cuando 19 terroristas musulmanes se subieron a 4 aviones comerciales y se lanzaron contra las Torres Gemelas. Uno iba otro contra el Pentágono, otro iba contra la Casa Blanca, pero cayó en Pensilvania porque los tripulantes impidieron finalmente que los terroristas llegaran a la Casa Blanca. Y desde ese tiempo el presidente Bush ideó algo, George Bush hijo, y dijo, ya nos dimos cuenta que el Islam nos odia, que van a hacer lo imposible por acabar con la cultura occidental. Y ahora pues vamos a declarar la guerra al terrorismo y vamos a tratar de convertirlos a nuestras democracias y a nuestra cultura. Un error gravísimo. Nunca, nunca, nunca estas naciones, ¿verdad?, monárquicas, que son gobernadas casi siempre por reyes y por dictadores, nunca van a pensar como nosotros. Y cuando nosotros queremos forzar a alguien de otra cultura, de otra tradición, de otra religión, que piense como nosotros, va a haber un choque, va a haber una confrontación, va a haber tensión. Y desde principios de este siglo, esta tensión ha ido en aumento, en aumento, en aumento, hasta que vamos a llegar a una tercera guerra mundial entre el Islam y el Occidente. La guerra del Armagedón es lo que es: las naciones musulmanas, las naciones islámicas en contra de las naciones occidentales. Fueron los musulmanes, pues, los que comenzaron el choque de civilizaciones cuando dividieron a la gente en musulmanes y los que no son, porque el Corán, el libro sagrado del Islam, dice así: el que no sea musulmán, mátenlo. O se convierten y se les llama infieles. Infieles son judíos y cristianos. La ley que ellos tienen es la ley Sharia. Y en esta ley claramente lo estipulan los sutras. En lugar de versículos como tenemos en la Biblia, el Corán tiene sutras. Y en los sutras lo establece claramente. Entonces, cuando están una civilización como ellos, una ideología como ellos, que ama la muerte, que tienen un odio que es indescriptible en contra de todos los occidentales, principalmente judíos y cristianos, no se puede traer la paz. Entonces ellos quieren finalmente establecer el califato, la ley Sharia,
en primer lugar en el Medio Oriente, como lo intentó el grupo terrorista ISIS, que comenzaron a creer que el Medio Oriente iban a ser el Mahdi, el Mesías, que va a ser el anticristo para nosotros, el Salvador supuestamente para ellos. Hasta en su misma escatología y teología, todo le robaron a la Biblia, porque el Islam nació 600 años después del cristianismo. Entonces hay cantidad de cosas que en el Corán tiene que sacaron de la Biblia, como la guerra que vamos a estudiar de Ezequiel 38 y 39, que va a ser la base de esta serie, la amenaza del Islam, porque no hay 2 capítulos en toda la Biblia con tantos detalles que describan claramente la invasión final del Islam en contra del cristianismo, del judaísmo y de las naciones occidentales, como Ezequiel 38 y 39. Cualquier persona racional actualmente puede describir la realidad contemporánea que estamos viviendo. O sea, el régimen genocida islámico en Sudán, por ejemplo, el amplio apoyo teológico y emocional musulmán para el asesinato de un musulmán que se convierte. Si un musulmán se convierte, lo matan, o ya no regresa jamás a la familia. Convertirse en un musulmán y abandonar el Islam es para ellos casi pena de muerte. El estado primitivo de los países islámicos, como mantienen a las mujeres, la celebración que hacen de la muerte, etcétera, etcétera. Ahora parece que cuando ya estamos despertando los occidentales ante todo esto que está pasando, podemos ver a una incivilización, un grupo de personas salvajes que ganaron a los nazis, a los bárbaros, a los vikingos, al ejército de Gengis Khan, de Aníbal y de cualquier otro gran líder que tú me puedas mencionar. Estas personas están completamente endemoniadas, porque sabemos que el odio, ¿de dónde viene? De Satanás. Él es el príncipe del odio y de la mentira. Ahora veamos algunas verdades, amenazas del Islam. Millones de personas fueron engañadas por el nazismo, ya lo vimos, y con el comunismo lo mismo, que siguen ignorando la amenaza del mundo islam actualmente. Hay más de 1.000 millones de musulmanes en el mundo. Y si solo de estos 1.000 millones, escuchen estas estadísticas, si solo el 10% creen en el Islam de Hamás, los talibanes, el régimen de Sudán y la yihad islámica, la invasión de mezquitas en Londres y Hezbollah, es difícil creer que solo 1 de cada 10 musulmanes apoye cualquiera de estas ideologías, lo cual significa un verdadero enemigo de por lo menos 100 millones de personas. En el caso que el 90% del Islam se convirtiera. Síganme con mucho cuidado. Este gran número de seres humanos que tratan de destruir la civilización moderna representan una amenaza sin precedentes. Nunca la civilización había tenido que enfrentarse a un número tan elevado, ni los nazis que pudieran destruirla. Los nazis nunca dijeron, eres nazi o te mato. Simplemente, eres judío y te mato. Pero ellos querían conquistar Polonia, Francia, Inglaterra, etcétera, etcétera, pero no imponer la religión, sino el nazismo como una ideología. Por ejemplo, ¿cuál sería entonces la amenaza para los Estados Unidos como nación? Porque ellos tienen 2 objetivos aquí en Occidente que destruir. Ellos tienen en su mente, si no destruimos Estados Unidos, no podemos acabar con Israel. Estados Unidos ha ayudado a Israel. No sea hipócritamente, como lo hace Europa actualmente, el presidente ayuda más y también ayuda a Israel, y así tenemos sin intenciones. Como tú lo quieras describir, están ayudando a Israel todo el tiempo. Entonces, para
determinador que va a determinar la finalidad de la humanidad, porque el que controla el petróleo, ahorita Rusia controla el 65% del gas que llega a Europa. Por eso Putin amenazó, ¿verdad? Le cierro la llave a Europa y no me la hagan de tos. Me pueden cancelar mis cuentas de SWIFT y mis transferencias internacionales de dinero y me pueden quitar los bancos, pero yo tengo el gas. Y eso fue el error más grande que cometió el presidente de Estados Unidos al sugerirle a la Unión Europea que los castigara económicamente como sanciones por haber invadido Ucrania, que nunca funcionó ese problema, ese plan. Tomemos un número y un porcentaje para estimación. Por ejemplo, en Estados Unidos hay 4 millones de musulmanes. 4 millones de musulmanes. No veo que nadie tome nota, pero pues es que eres muy inteligente. Y a menudo se nos dice, ¿verdad?, que casi todos los ciudadanos respetan la ley en Estados Unidos. Asumamos que este porcentaje es incluso tan alto como un 99%, lo cual dejaría el 1% que se dedicaran a la yihad. Cuando hablamos de yihad, Y-I-H-A-D, significa guerra santa, que es el término que usa el Islam para poder avanzar. Si no hay yihad, si no hay muerte, si no hay guerra, si no hay revoluciones, golpes terroristas, no podemos avanzar el Islam. Esto podría representar una verdadera amenaza para Estados Unidos. Vamos a multiplicar el 1% por 4 millones y vamos a obtener 40,000 musulmanes que el FBI tendría que monitorear. Fíjense nada más la cantidad. Incluso si usamos un porcentaje de una décima parte del 1%, tendremos más de 4,000 terroristas potenciales ahorita, en enero del año 2023, en Estados Unidos. Así, bajita la mano ahorita hay 4,000 personas en Estados Unidos, 4,000 terroristas que están buscando la manera en cualquier parte y en cualquier oportunidad que se les presente de poder desbancar, atacar edificios de gobiernos o escuelas, pero de alguna manera debilitar política y económicamente a Estados Unidos. Ahora veamos cómo crece tan importante y tan interesante el Islam en Europa. ¿Se acuerdan ustedes la guerra civil en Siria? Bueno, pues huyeron millares de iraquíes y de sirios que entraron por Grecia e Italia a Europa. Esto fue hace como 10, 15 años más o menos. Millones de migrantes, que es lo que está pasando ahorita en la frontera con México, Estados Unidos. Más adelante a ver si podemos mencionar el problema gravísimo que está ahorita México con Estados Unidos y el potencial que hay ahorita en Estados Unidos de una guerra civil interna. Porque 25 estados están apoyando a Texas en contra de las leyes de migración del presidente Biden, ahorita, el día de hoy. Entonces, supongamos esto, ¿verdad?, que crece la población islámica. Entonces entraron los musulmanes a España, entraron a Francia, Alemania. Ahorita Londres es una ciudad musulmana. Londres. El presidente municipal de Londres es musulmán. Y hay más mezquitas en Inglaterra que entre los británicos que iglesias católicas y cristianas. Para que vean de qué forma está avanzando. Hace 3 o 4 años yo mencioné en una conferencia, Europa en menos de 5 años es un continente musulmán. ¿Por qué? Porque los europeos ya no se multiplican, ya no quieren tener hijos. Los europeos es una población de personas de la 3ª y de la 4ª edad. Y ya no quieren tener hijos. Y por cada europeo que nace, nacen 7 musulmanes. Las musulmanas se multiplican como conejas. Ante esta ¿verdad?, medida demográfica que estamos viendo en nuestros ojos, pues cada europeo que nace, 7 musulmanes, cada europeo, 7 musulmanes están
poblando completamente el continente europeo. Por ejemplo, vean estas estadísticas tan importantes. Veamos el porcentaje. Cuando en un país la población musulmana es del 5% nada más, comienza a ejercer su influencia a presionar con la ley Sharia. Así es como comienzan. Cuando solamente en México hay, vamos a poner en México, 5% de musulmanes. Cuando alcanzan el 10% en un país, que es en muchos países europeos, comienzan a ejercer influencia y a percibir mayores niveles de violencia y de desorden. Vean cómo operan el Islam. Cuando alcanzan el 20 o el 30% de influencia en un país, comienzan a provocar disturbios callejeros, asaltos a comercios, incendios producidos por la yihad e inclusive bombardeando iglesias. Cuando alcanzan el 40 o el 50%, como es Bosnia y en el Líbano, experimentan masacres y ya entran a guerras con milicias. Y cuando al menos la mitad de la población es musulmana en un país, comienzan a perseguir a los infieles, a los que no son musulmanes, y la ley Sharia se comienza a aplicar a todos los ciudadanos. Y finalmente, cuando después en un país llegan al 80%, como Irán, son casi el 80% de musulmanes, Siria, Nigeria, Sudán o Etiopía están comprometidos a la persecución y a la intimidación y a la declaración de la guerra contra los cristianos. A veces el genocidio estatal se desarrolla intentando purgar al país de todos los infieles. Esta segunda parte de esta serie he tenido la intención simplemente de describirles a ustedes el panorama que está el mundo enfrentando. Un panorama, repito, que muy poca gente está informado. Tú todavía sigues con el Calimán, con tus telenovelas, por aquí, jajaja, jijijo, con las drogas, quiero hacer dinero, y esto y el otro, con adulterios, acostándote con tu novio, con tu novia, viniendo a la iglesia de una forma hipócrita, nunca leyendo la Biblia, nunca trayendo la Biblia a la iglesia, vives un cristianismo que dices que eres cristiano, desde que te convertiste a nadie le has hablado de Cristo, no has dado testimonio de Jesús, no tienes una pasión por la verdad ni por la santidad, y sabes una cosa, ya basta. Tú no puedes seguir así. Si tú no abres los ojos ante todo esto que Dios nos está mostrando en la Biblia para prepararnos y entender el mundo, sin la Biblia el mundo no se puede entender. Politólogos, antropólogos, paleontólogos, arqueólogos, políticos van a tratar de escribir su percepción sin entender la dimensión espiritual que rodea al mundo y que es la que está causando todo lo que estamos viendo en el mundo. Y si no llegamos a la Biblia, viviremos sin luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuál es la luz que te está guiando a ti? ¿Marx? ¿Demóstenes? ¿Sócrates? ¿Octavio Paz? ¿Walter Mercado? ¿Mahatma Gandhi? Dime, ¿quién es decimos en México, dime quién es tu gallito Giro? ¿Quién es la persona que más admiras como líder? ¿Alejandro el Magno? ¿Algún presidente? Dímelo. ¿Cuál es tu libro favorito?